esta oportunidad es hacer una evaluación, una suerte de balance de lo que ha sido el primer año de la existencia de este producto repotenciado de estos paneles técnicos dentro del ámbito de la norma de contrataciones. Recordemos pues que eh, el tema de las JRD, ¿no? Como un panel técnico dentro de un marco normativo de contratación pública, se implementó en el año 2016, se hizo obligatoria en épocas de la pandemia en el año 2020 y en el año 2025, dentro del ámbito de la ley 32069, se ha establecido pues un enfoque y alcance mayor, ¿no? Digamos, de manera notoria, bueno, se ha establecido la mayor importancia de la función preventiva. Ese es el motivo básicamente por el cual se le añadió la letra P a la abreviatura, ¿sí? Para llamar la atención de la importancia de esta función precisamente. Y ya no se limita a contratos de infraestructura, sino que también se ha extendido a ciertos contratos de suministros. Y bueno, digamos, también está dentro de un marco, también está dentro de un marco de función de centros acreditados a partir de este año que deben tener la obligación de estar incorporados en el regajo, ¿no? Entonces, hay una composición bastante notoria de elementos adicionales a la versión original. Entonces la idea con este panel integrado con profesionales muy experimentados en el ámbito de la conformación y función de la JPRD y su versión anterior, es que vamos a analizar la temática, digamos, antes indicada, ¿no? Entonces, bueno, para ir de frente al desarrollo de la temática, lo que vamos a hacer es contar con un grupo de preguntas y la primera de ellas va dirigida a Cristian, ¿sí? Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Y, Daniel. digamos, Buenos días. hacerle la primera pregunta, que ¿cuál es su balance o sus apreciaciones sobre la implementación obligatoria de la JPRD y las adecuaciones normativas que han habido sobre el particular? Por favor, Cristian. Buen día, Daniel. Buen día a toda la audiencia. Antes de empezar con la pregunta, mi agradecimiento a Ancaba por la invitación, la consideración y bueno, un saludo también a mis coadjudicadores, destacados profesionales y amigos por compartir este panel. A ver, he visto casos y casos o cosas en la implementación de la JPRD con la nueva directiva, ¿no? Que viene ya vigente desde el año pasado. Ya tenemos un poco más de un año con esta nueva directiva y creo que depende de cada entidad. Hay entidades, como podría mencionar de manera general, principalmente creo las del gobierno central están más preocupadas con cumplir con la normativa. No sé si porque ya tienen una experiencia previa con JRD, ¿no? Porque ya tiene sus años esto, ¿no? Desde 2019. Y al tener esta experiencia previa, digamos, ya conocen la normativa anterior y se han dado el trabajo de haber leído la nueva normativa y lo que nos dice, y además cumplir con la reglamentación de la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Que nos dice que para empezar la ejecución de la obra debemos tener suscrito también el contrato tripartito de la JPRD. Entonces, considero que de repente esto puede ser una variable importante por la cual las entidades del gobierno central y algunas otras entidades, no vamos a decir exclusivamente las del gobierno central, y otras entidades, tanto de pocas o menor número del gobierno regional o de gobiernos locales, eh, u- intentan cumplir con la normativa en el sentido de que sí se preocupan de que se suscribe el contrato tripartito y el acta de inicio de funciones antes de dar inicio a la ejecución de la obra, como lo señala el reglamento, ¿no? Sin embargo, no es el caso de todas.
también he visto que también intentan cumplir con la normativa, pero creo que no tienen mucho en cuenta este requisito de que tener suscrito el contrato tripartito, ¿no? Y el acta de inicio de funciones para el inicio de la ejecución de la obra. Lo llega a implementar, pero no antes. Después, cuando estamos en en la reunión informativa, no, me he dado cuenta que refieren que la obra ya empezó días antes, ¿no? Días antes, 15 días antes o entre el último mes, lo que nos quiere decir que no sé si hay un desconocimiento de cumplir con con lo señalado, o tienen premura con empezar con la ejecución de la obra, de repente para terminar con la misma durante su gestión, su periodo de gestión, ¿no? Entonces, depende de cada norma, de cada entidad, creo yo. Y esto, como sabemos, las entidades están manejadas por personas, por funcionarios públicos, por servidores públicos. Entonces, depende, creo, del conocimiento y de la actitud de cada uno de esos funcionarios, ¿no? Entonces, lo que sí me preocupa es que implementa, y en la mayoría de los casos se lleva adelante la JPRD de manera normal, pero en algunos contados casos es que ya no cumplen con el pago de los honorarios y la tasa del centro, entonces la preocupación va al inicio para cumplir con lo ya señalado en la normativa, ¿no? Pero después, como que ya se implementó, ya cumplieron para dar inicio a la ejecución de la obra, ¿no? Pero ya no se preocupan tanto con el pago. Entonces, lo que he visto en cuanto al pago es que en su mayoría son el sector privado, es el contratista quien tiene el incentivo de llevar adelante la JPRD, pero la entidad, al menos de lo que señalan, es que no es que no quieran la JPRD, pero lo que no tienen previsto es la disponibilidad presupuestal. Y al no tener presupuesto no realizan los pagos. Entonces lo que estamos viendo es que se está implementando la JPRD, pero no se está haciendo el trabajo previo para garantizar que no solamente se implemente, sino también que continúe vigente, como dice la directiva, ¿no? Durante todo el plazo de ejecución de la obra hasta la entrega final de esta, ¿no? Entonces, ahí la preocupación quiere decir que no están haciendo lo que señala la normativa de disponer un presupuesto para la JPRD. Esto no podría decir, pero más o menos podremos suponer, no podría asegurar, que es a que quizás algunos expedientes, ¿no? Y por lo tanto, algunos proyectos ya se iniciaron su elaboración, ¿no? Su gestión, antes de que entre en vigencia la nueva normativa, y entonces no se previó un presupuesto, un presupuesto para que garantice la continuidad, ¿no? Y permanencia, la vigencia de la JPR durante todo el periodo de ejecución de la obra. Al no haberse previsto este presupuesto, ¿no? Recién cuando están en el momento de la suscripción del contrato de obra y ven que para el inicio de ejecución del plazo, perdón, inicio del plazo de ejecución de obra necesitan la JPRD, están preocupándose no solamente en iniciar suscribir el contrato tripartito y el acta de inicio de funciones, sino que quizás es posible que recién en este momento están preocupándose en buscar el presupuesto para hacer los pagos correspondientes. Lo que nos quiere decir también es que, como sabemos, la normativa nos señala que ha dispuesto a manera de garantizar la permanencia de la JPRD que una de las partes pueda subrogarse, ¿no? Digamos, si es el contratista que se subroga por parte de la entidad, que pueda hacer el pago y que luego incluya este costo en en la valorización siguiente. O viceversa, que sea la entidad que se subrogue por parte del contratista y, ¿no? Y que pueda deducir este costo, ¿no? De la valorización siguiente, ¿no? Que tiene que pagar el contratista. Lo que veo es que no se está realizando esto. No entiendo también si por desconocimiento o falta de actitud, una actitud proactiva de las partes, ¿no? De mantener la JPRD. Y entonces, por otra parte, también señalar que hay algunos centros, digamos, no están recurriendo a esta herramienta, ¿no? De señalar que la JPRD puede estar como máximo suspendido por falta de pago un periodo de 30 días hábiles. Luego de estos 30 días hábiles se pasaría a lo que es la disolución de la JPRD, ¿no? No se está haciendo uso de esta herramienta.
Posiblemente porque quieren mantener a JPRD, posiblemente que saben que no es muy sencillo que que las entidades dispongan de la disponibilidad presupuestal o que la obra adolece de problemas presupuestales de pagos al contratista y posiblemente el contratista no vaya a hacer el pago y entonces no se está haciendo uso de esta herramienta, ¿no? Al señalar a las partes de de lo que está establecido de estos 30 días hábiles y que como máximo luego de 30 días hábiles se pasaría a la disolución de la JPRD. Entonces lo que estamos viendo es obras que posiblemente están suspendidas un periodo mayor a estos 30 días hábiles por falta de pago. Lo bueno es que esto no sucede en la mayoría de los casos. Esos son casos excepcionales, ¿no? La mayoría de los casos es que las partes sí están pagando, posiblemente demora un poco, no es el pago posiblemente adelantado, ¿no? Pero sí están realizando los pagos. Hay muchas JPRDs que están en acción en este momento, ¿no? Activas a todos los niveles de gobierno, al gobierno central, gobierno local y gobiernos regionales como podemos ver, y como podemos ver también, por ejemplo, en la página, en el LinkedIn de Ancawa, que constantemente las JPRs tienen participación activa en lo que es el acompañamiento en la ejecución de la obra, ¿no? Por lo pronto, eso sería, estimado Daniel. Bien, bien, Cristian, muchas gracias. Muchos alcances para comentar en un momento. Algo que quisieran comentar sobre el particular, Edward y Jorge, porque digamos, claro, la norma vigente establece la necesidad de conformar esta JPRD antes del inicio, ¿no? Yo lo que he entendido de la exposición de Cristian es que se conforman, ¿no? Con lo cual entiendo que el tiempo de retraso respecto a la normativa anterior ha disminuido, ¿cierto, Cristian? Ha disminuido, Correcto. pero digamos, ha disminuido, pero no ha desaparecido, ¿no? No obstante que la norma propenda que desaparezca, ¿no es cierto?, con la existencia de la JPRD al momento de la firma del contrato, ¿verdad? Es lo que te he entendido. Correcto. ¿Sí? En la mayoría de los casos se logra implementar la JPR oportunamente, pero no quiere decir que eso sea la totalidad, ¿no? Ya. Todavía hay casos en que se ven que hay un cierto retraso. Hay cierto retraso, ¿no? Entonces, bien, algo sobre el particular, Edward y Jorge, ¿quieren Sí, comentar? Daniel, bien, antes de participar, mi agradecimiento igual a Ancagua Internacional por la oportunidad y a todos mis copanelistas hoy día y a todos los participantes que hoy día nos están escuchando y viendo en las redes sociales. Efectivamente, como lo ha indicado Cristian, es heterogéneo, depende mucho de las entidades, de los contratistas, pero sí se ha visto en la mayoría de los casos que como está marcado para que funge de inicio de obra, la constitución de la Junta lo están haciendo. Pero también ha habido casos donde se constituye, pero el inicio de funciones todavía está postergado. Entonces, todavía queda esa forma de la JRD antigua donde, bueno, los llamaremos cuando comiencen las discrepancias, los llamaremos cuando surjan los inconvenientes, y eso involucra un poco desde la función de nosotros como adjudicadores en esas primeras reuniones, en la reunión informativa, hacer un poco de docencia, explicar de qué va la Junta, eh, todo el cambio normativo que hemos tenido, aprovechar esa oportunidad para ir ganando la confianza de las partes. Yo creo que ahí radica también un poco de responsabilidad nuestra de hacer que este sistema realmente funcione, porque se ha probado en el tiempo que sí es adecuado para que las obras finalmente concluyan. Bien, muy bien, muchas gracias, Edward. ¿Algo que quieras acotar, Jorge, quizás, sobre esta primera Sí, parte? desde mi experiencia eh, he advertido que en realidad a veces la entidad y el contratista no ven o no aprecian la valía de de la junta. Lo ven en realidad como un costo de transacción necesario para iniciar el proceso de ejecución de obra. Y lo ven como una herramienta, digamos, burocrática que tiene que acompañarlos. Entonces, no se dan cuenta de la importancia que es el acompañamiento, no se dan cuenta de la importancia que significa
tener presente a la Junta para ir gestionando los riesgos, los problemas, las deficiencias, principalmente en los contratos cuya modalidad de entrega es construcción. Entonces, hasta que en realidad suceden los problemas, miran al lado izquierdo, miran al lado derecho y se dan cuenta que sí es necesaria su intervención, pero ya cuando las controversias están planteadas. Entonces, dejan de lado lo fundamental que ha querido resaltar esta norma, que es la función preventiva y la función consultiva. Y justo es el tema que voy a desarrollar y a tratar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bien, a ver, entonces, em, Cristian, pasando a una inquietud adicional, eh, ¿cómo ves en este primer año que las partes han aplicado o qué tanto han aplicado el rol de la prevención más que la resolución? Lo digo porque anecdóticamente con la normativa anterior era una tónica, una característica muy saltante, ¿no es cierto? Que había una alta concentración de controversias que resolver mensualmente, ¿no? Entonces, anecdóticamente, para los que nos están escuchando, pues habían juntas que tenían que resolver 6, 7, 8 controversias, ¿no? Mensualmente, que equivalen a 6, 7, 8 arbitrajes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Si lo vemos bajo la frecuencia arbitral, lo que era una carga increíble. Ahora, ¿cómo ha dado lugar o cómo se ha asentado el rol preventivo de la JPRD en este primer año? A ver, como, como ya ha ido adelantando Jorge, la nueva normativa de la JPRD respecto a la JRD tiene un enfoque mucho más preventivo, ¿no? La de prevenir las controversias. Y en cierta forma podríamos decir que se viene logrando ello, ¿no? Se viene logrando en que las partes poco a poco están haciendo uso de esta herramienta, de esta función preventiva por parte de la JPRD a través de las consultas, a través de la asistencia informal, ¿no? Sin embargo, no podríamos concluir, no podríamos decir que existe más prevención que resolución. Sigue existiendo el mayor índice de solicitudes de petición decisoria o solicitud de controversia, ¿no? Respecto a la prevención, a la asistencia informal, a las consultas, ¿no? Lamentablemente sigue habiendo, sigue considerándose este enfoque. Eh, Creo yo que a medida que vayamos avanzando y a medida que también los funcionarios públicos, los servidores públicos vayan conociendo la normativa y se atrevan un poco más a tomar en cuenta, y para esto es parte de nuestro compromiso como adjudicadores, de impulsar también este enfoque preventivo de la JPR, como lo venimos haciendo en la mayoría de los casos, ¿no? Sin embargo, lamentablemente no se viene tomando. Digamos, la asistencia informal se realiza porque vamos a visitas a obra y preguntan qué podemos hacer en este caso, qué podemos hacer en otro caso, se les da posiblemente las herramientas o qué es lo que nos dice la normativa al respecto, porque no podríamos concluir en haz esto, ¿no? Pero sí podremos orientar en qué herramientas tenemos en la normativa y qué salidas podemos viabilizar, ¿correcto? Este, pero todavía esto que se traduzca a mayor cantidad de consultas respecto a decisiones no lo tenemos. Consultas sí vienen habiendo, particularmente, satisfactoriamente he visto que en algunos casos, algunas JPRDs, ¿no? E inclusive JRDs que vienen de contratos de JRDs, ¿no? Lo que antes no solicitaban consultas, han empezado a solicitar consultas y en algunos casos han tenido a bien, digamos, a tomar algún tipo de actitud, ¿no? Activar algún mecanismo luego de la consulta y evitar que esto se llegue a una controversia, ¿no? Hay casos, viene sucediendo casos. Felizmente el enfoque no solo de la JPRD, sino de algunos funcionarios públicos, y de esto también depende de las entidades, ¿no? No sucede lo mismo a nivel local, regional y central.
¿no? Depende mucho de las entidades, depende mucho el conocimiento de la normativa. Entonces creo que hay una labor de los adjudicadores y también de los centros, es la de hacer, como decía Edward, la de hacer docencia, ¿no? La de dar a conocer la normativa tanto la normativa como de JPRD, del enfoque colaborativo y qué herramientas podemos tener, como la de dar a conocer la normativa de la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Porque ya nos dice que podemos tomar acciones, ¿no? Sin embargo, creo yo que todavía existe el temor a una posterior acción de control, una posterior acción de cumplimiento, de que se traduzca luego de esta en observaciones a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, y por ende me evito esto, ¿no? Y no hago función consultiva, ¿no? No recurro a la función consultiva de la JPRD, que mucho me podría ayudar y aportar, sino prefiero tener una decisión. Entonces, considero que es importante esta labor de docencia, dar a conocer la normativa y también empoderar al servidor público, al funcionario público, para que tome en cuenta estas herramientas y opte por la función consultiva y luego de esto por algún tipo de acción en función, obviamente considerando la normativa, es, para prevenir en vez de recurrir con mayor frecuencia a a las peticiones decisorias. Bien, muy bien. Entonces, digamos, como idea de conclusión, Cristian, es que la función preventiva ha aumentado en una incidencia moderada, pero no sigue no es la dominante, no es la función dominante el día de hoy, sigue siendo la resolutiva, ¿cierto? Correcto, sí, todavía estamos en ese camino. Creo que mucho depende de nuestra propia labor, ¿no? Como adjudicadores, como docentes, en tu caso, por ejemplo, de universitario, ¿no? De posgrado, ¿no? Y también depende de los centros de dar a conocer la normativa, no solo de la JPRD, sino también de la Ley General de Contratación Pública, ¿no? Bien, bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Cristian, por tus alcances. Eh, Recordemos que este es un conversatorio. Si algún panelista quiere algo que añadir respecto a lo que señala su compañero, lo pueden hacer sin ningún tipo de Sí, inconveniente, porque todos estos aportes vivenciales son ricos en experiencia, que casualmente en un evento de esta naturaleza se potencian, ¿no? Porque hay una difusión sobre el particular, ¿no? sí, Entonces, Daniel, mira, coincido plenamente con lo que dice Cristian en el tema docente y hay que ir incluso un poco más allá porque el funcionario viene con una carga emotiva, todo el tema de control y también hasta en ese lado tenemos que impulsarlos, ayudarlos a que conozcan las normativas de control, porque siempre hablamos del control, el control, el control, pero ¿cuántos de nosotros hemos estudiado en la Escuela Nacional de Control, hemos leído las normas de control y tenemos que invitar a los funcionarios a que lo hagan, a que conozcan el criterio, condición, causa y efecto, que te van a sancionar o delimitar algún tipo de responsabilidad cuando claramente hayas incumplido algún criterio, alguna norma, algún reglamento, algún memorándum interno de la institución. Entonces, todo eso le va a dar confianza, le va a dar empoderamiento al funcionario para que pueda finalmente tomar decisiones. Y esto es un camino paulatino, lento, con el nuevo enfoque que se tiene en la ley de contrataciones. Y como dice Cristian, estamos pasando de una resolución muy confrontacional a algo más colaborativo. Particularmente, por ejemplo, tengo un proyecto ya de 10 meses, vamos a entrar al sexto y no hemos emitido ninguna decisión. Entonces, pero estamos acompañando desde el día cero a las partes y hay que recurrir a todas las habilidades. Evidentemente es lo mío, vialidad, y ya sabemos que canteras, las expropiaciones, o sea, los problemas son como que decimos los típicos. Entonces los ponemos nosotros desde el primer día, cosa que antes en la función más reactiva, bueno, las partes o el contratista es el que ponía, mira, hay todas estas dificultades y las ponía en la mesa cuando ya era un hecho. En cambio, con la Junta podemos
traer su gestión de riesgos. Mira, acá está, lo tienes escrito. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar que este riesgo se active? Entonces, yo creo que corresponde también a nosotros como adjudicadores ser más activos en esa función, porque digamos de la literalidad al hecho, pues no lo vamos a lograr si es que nosotros, todo el ecosistema que estamos metidos aquí, los contratistas, las entidades, los supervisores y nosotros, contribuir a que ello suceda. Y eso va a suceder solo después de esta docencia, como dice Cristo. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Edward. Jorge, pasamos contigo con una temática que creo que la que hemos estado hablando sirve de puente, un empalme perfecto, casualmente con las palabras que ha estado comentando Edward. Em, la función consultiva, ¿no? Entonces, una cosa es afrontar una JPRD desde una función resolutiva y otra cosa es afrontarlo desde una función consultiva, Jorge. ¿Qué consideraciones tienes tú sobre la función consultiva? ¿Qué alcances legales tienes tú sobre el particular? Y sobre todo, ¿qué vinculación le das a la toma de decisiones? Por favor. Gracias, gracias. Dejé todo. Buenos días con todos. Agradezco su presencia un sábado por la mañana. Sé que es complicado, pero voy a tratar de responder la interrogante con mucha humildad, por cierto, porque es una opinión nada más, ¿no? Nosotros vamos a poder apreciar que después de un año de vigencia de la ley 32.069, hay algo que tenemos que decir con franqueza, ¿no? Seguimos mayoritariamente en la resolución. La función decisoria, es decir, la función decisoria de la JPRD, como muy bien lo ha señalado Cristian, ¿no? Y acá la tesis que voy a plantear en estos minutos es sencilla y quiero formularla, ¿no? La función consultiva de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas no está fallando por un defecto de diseño normativo. Está fallando porque desemboca en una decisión que nadie quiere firmar, que nadie quiere asumir. Y mientras no resolvamos el problema de quién firma, ninguna reforma procedimental va a mover la aguja. Todos los que estamos en esta sala hemos visto lo mismo, ¿no? Obras que llegan a recepción con 20, 30, 40 e incluso más controversias acumuladas. Juntas que se instalan puntualmente, que visitan la obra, emiten sus informes y que sin embargo terminan funcionando como una sala de audiencias adelantada para resolver todas las controversias que se presentan, ¿no? Y aquí el artículo 350 del reglamento le asigna a la Junta cuatro funciones. Tres son sustantivas, fundamentales. La primera es asistir a las partes a la prevención de desacuerdos. La segunda es emitir opinión consultiva. Y la tercera, emitir decisiones vinculantes. Creo que en la práctica de todo este primer año, la tercera, es decir, emitir decisiones vinculantes, se ha comido a las dos primeras. Y hay un detalle normativo que me parece revelador. El Decreto Supremo 001-2026, que modifica el reglamento de enero de este año, hizo una reforma extensa. En materia de junta, modificó el numeral 346.3 referido a la elección del centro de administración y la designación de los adjudicadores. Y modificó también los numerales 353.1, 353.5 y 353.10, todos referidos a la decisión vinculante. No tocó ni una coma de los artículos 350, 351 y 352. Es decir, el sistema se ocupó de perfeccionar cómo se constituye la Junta y cómo decide, pero dejó intacta la parte que regula cómo previene y cómo aconseja, es decir, lo que nos interesa y la verdadera naturaleza de la Junta, ¿no? Entonces acá se ha generado una asimetría de incentivos, ¿no?
pueden revisar el numeral 353.5 del reglamento, que ha sido modificado justo por el Decreto Supremo 001-2026, y establece expresamente responsabilidad funcional o administrativa en la autoridad de la gestión administrativa que rehúse, demore o frustre el cumplimiento de una decisión vinculante. No existe ninguna norma equivalente que proteja o incentive a quien decide acoger una opinión consultiva. Es decir, que estamos ante un sistema que castiga el incumplimiento y no recompensa la prevención. Y aquí está el obstáculo real, el que todos conocemos y pocas veces nombramos en voz alta, el temor, el temor. La opinión consultiva no es vinculante, cierto. ¿Esto qué implica? Implica que acogerla es un acto libre. Y todo acto libre en el imaginario del funcionario público peruano es un acto observable. Entonces, acá correspondería preguntarnos qué es y qué no es función consultiva, ¿no? Y permítanme, por favor, precisar qué es y qué no es, ¿no? Porque el primer año he escuchado diversas opiniones sobre opinión consultiva para cosas muy distintas, ¿no? La función consultiva expresamente está regulada en el literal B del artículo 350 y desarrollada en el artículo 352 del reglamento y en el numeral 9.12 de la directiva y del proyecto en el 10.12. Y tiene 6 rasgos fundamentales que es necesario tener presente. El primero es que se activa a solicitud de cualquiera de las partes presentada a través del centro, pero, siempre con el consentimiento escrito previo de la otra parte. Este es un primer obstáculo. Recae sobre el segundo rasgo, es que recae sobre un aspecto contractual o técnico que sea fuente de una posible discrepancia y que represente una diferencia de opiniones entre las partes, no sobre una controversia ya formalizada. Para eso está la decisión vinculante. El tercer rasgo es que se formula por escrito detallando de forma sucinta el alcance de la consulta en forma de pregunta. Y la propia directiva prevé algo que rara vez se usa. ¿Cuál es? La Junta puede asistir a las partes en la definición del alcance de la pregunta, ¿no? Esto es algo que se está también dejando de lado. El cuarto rasgo es que la función consultiva tiene plazos cortos, 2 días para que la otra parte la absuelva o precise la consulta y 15 días para que la Junta emita su opinión, 15 días que también son prorrogables. Ahora, plazos que conforme a la numeral 8.1 de la directiva se computan en días hábiles, ¿no? El otro rasgo es que la opinión no es vinculante, es decir, que la entidad conserva íntegramente su potestad de decidir. Y el último rasgo, y esto es importante para desactivar un temor frecuente, es que la opinión no prejuzga. Al respecto, el numeral 9.12 de la directiva y los numerales 351.5 y 351.4 del reglamento son expresos. Las opiniones emitidas en ejercicio de esta función no obligan a la Junta a emitir decisiones vinculantes en el mismo sentido en el futuro. Entonces, tenemos ya delimitado cuáles son los principales rasgos de la función consultiva. Y acá quiero hacer una vinculación de la función consultiva con la función preventiva, que es fundamental, que se los ve en la práctica como 2 herramientas distintas, pero en realidad son un solo circuito. Entonces, antes de pasar al núcleo del argumento que estoy desarrollando, quiero detenerme unos segundos en algo que en la práctica se trata como si fueran 2 herramientas separadas y no lo son. La función preventiva, establecida en el artículo 351 del reglamento y el numeral 9.11 de la directiva, y la función consultiva del artículo 352 y el numeral 9.12, forman en realidad un solo circuito y se distingue por una cosa, pero decisiva. Y aquí hay una diferencia que importa mucho. La prevención de desacuerdos es informal. Se da a través de conversaciones, reuniones separadas, apreciaciones orales, acompañamiento conjunto.
No tiene plazos rígidos ni un formato preestablecido. Y por eso, salvo que se levante acta, no deja rastro utilizable en el expediente. Es un expediente que implica todo el proceso de ejecución de la obra. En cambio, la opinión consultiva es formal. Se pide por escrito, tiene plazo, se emite por escrito y queda registrada. Entonces, tenemos que la prevención, o podemos decir que la prevención detecta, la consulta documenta y la decisión materializa. Esto tiene una consecuencia práctica que quisiera dejar planteada acá en el panel, ¿no? Lo que el funcionario no puede llevar al expediente es una conversación. Lo que sí puede llevar es una opinión escrita. De modo que la función consultiva es el puente probatorio entre lo que la Junta previene y lo que la entidad va a decidir. Y el circuito se cierra por sí mismo. No es una escalera en un solo sentido. Miren la secuencia que la propia directiva en el numeral 9.11 construye y es muy interesante, ¿no? El numeral 9.11 lista 5 actividades preventivas concretas. 2 de ellas son literalmente antesala de una consulta. La reunión de emergencia antes de enviar una carta de intimación y la reunión previa a que la entidad decida sobre una ampliación de plazo, una modificación contractual o una propuesta de cambio de ingeniería de valor. Si esta asistencia informal no basta, la materia pasa a consulta escrita, numeral 9.12. Miren, y acá viene lo interesante. Y recibida la opinión no vinculante, la propia directiva dispone que las partes pueden libremente buscar entendimiento y solicitar nuevamente la intervención de la Junta para la prevención de desacuerdos y la facilitación del acuerdo. Es decir, se regresa a la función preventiva, pero ahora con un criterio técnico escrito sobre la mesa. ¿Cuál es ese criterio? La opinión. Entonces tenemos que la prevención sin consulta se evapora. La consulta sin prevención se burocratiza. Usadas en circuito, la prevención aporta un diagnóstico temprano y la consulta aporta el sustento. Y ese sustento es exactamente lo que el funcionario necesita para afirmar. Y aquí quiero desarrollar ese puente, ¿no? Que toda opinión consultiva desemboca en una decisión discrecional. Y acá hablamos también del temor, ¿no? Vamos al, perdón, al corazón del asunto. El numeral 9.12 de la directiva dice que recibida la opinión no vinculante, las partes pueden libremente buscar un entendimiento. Ese adverbio, libremente, es a la vez la virtud y la maldición de la figura. Porque libremente significa en buen romance que alguien tiene que decidir. ¿Y qué naturaleza tiene esa decisión? Lo dice la propia ley. Veamos qué dice el artículo 26.1 de la ley. La conducción del proceso de contratación, el cual incluye la ejecución del contrato hasta su conclusión, así como la adopción de decisiones discrecionales cuando correspondan, es responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad contratante. Entonces tenemos que la ley reconoce de manera expresa que en ejecución contractual existen decisiones discrecionales. Y cuando la ley reconoce que existen decisiones discrecionales, tiene que decir cómo se ejercen y hasta dónde se controlan. Y eso, señores, hace el artículo 27 de la propia ley en 3 numerales que vale la pena leerlos despacio, ¿no? ¿Qué dice el artículo 27? El primer numeral señala que la facultad para actuar discrecionalmente se fundamenta en rigor técnico empleado para optar por la mejor decisión. O sea, se fundamenta la facultad discrecional en el rigor técnico empleado para optar por la mejor decisión, debidamente sustentada y que permita el cumplimiento oportuno de los fines públicos. El 27.2 establece que esa decisión debe ser lo más conveniente para alcanzar la finalidad pública del contrato en observancia del principio de valor por dinero y los otros principios que informan transversalmente
el proceso de contratación. Y además de los criterios de la cuarta disposición complementaria final de la ley 29.622, que es la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Y el 27.3 es mucho más interesante. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se controla? Los 27.1 y 27.2, ¿qué se controla? Y el 27.3, ¿cómo se controla? ¿Qué nos dice? Que el control se concentra en el cumplimiento de la legalidad que rige la contratación pública, más no en las decisiones y rigurosidad técnica adoptadas en el marco de la facultad discrecional. Entonces, acá propongo algo interesante, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Leamos el artículo 27.1 al revés y aparece algo decisivo. ¿Qué nos dice? La ley no le exige al funcionario acertar en el uso de la función consultiva. No le exige acertar. ¿Qué le exige? Rigor técnico y sustento. El estándar de control es un estándar de proceso, no de resultado. Y entonces la pregunta se responde sola. ¿Qué es una opinión consultiva de la Junta? Si no, en realidad, rigor técnico incorporado al expediente, ¿por quiénes? Por los adjudicadores. ¿Y qué son? Terceros independientes, expertos, y están o su actividad se realiza en forma contemporánea a la sucesión de los hechos y circunstancias que se ven en la obra. Es decir, que los adjudicadores son aquellos que están completamente informado sobre aquellas circunstancias que necesitan prevenir a través de la función preventiva o que nos necesitan una opinión para dirigir determinada decisión que impida llegar a una controversia. Y aquí existe un blindaje, ¿no? Un blindaje operativo que podemos encontrarlo también en la cuarta disposición complementaria final de la ley 29.622. Y este blindaje está determinado en el artículo 27.2, ¿no? Esta norma, el 27.2, no nos remite por casualidad a la cuarta disposición complementaria final de la 29.622. Ahí, ¿por qué? Porque ahí se formula un blindaje concreto. ¿Qué nos dice? O más bien precisa tres reglas. Primero, los órganos del Sistema Nacional de Control no pueden cuestionar el ejercicio de una facultad discrecional por el solo hecho de tener una opinión distinta. Primer blindaje. Segundo blindaje. Tales decisiones solo pueden observarse si fueron tomadas sin consideración adecuada de los hechos o riesgos en el momento oportuno. Y el tercer blindaje es que pueden observarse si los resultados logrados no propenden o no ayudan a los objetivos y metas planteadas, o cuando permitiendo la norma varias interpretaciones, la decisión se aparta de la adoptada por el órgano rector competente, ¿no? Entendemos precedentes y opiniones. Pero acá hay algo fundamental que hay que precisarlo, ¿no? Y este es un aporte central. La opinión consultiva de la JRD es la prueba documental por excelencia de que hubo consideración adecuada de los hechos y los riesgos en el momento oportuno. ¿Por qué digo que la opinión consultiva es la prueba fundamental de que hubo consideración adecuada de hechos y riesgos? ¿Por qué razón? Porque es técnica, es de tercero independiente y es contemporánea al hecho y consta o hay trazabilidad probatoria en el expediente y es de fecha cierta además. Es decir, neutraliza precisamente el supuesto de observación que con mayor frecuencia se invoca en el control posterior o controles concurrentes de las decisiones en ejecución contractual. Y sobre el tercer supuesto, es decir, que no sea parte de varias interpretaciones, conviene una precisión. El criterio del órgano rector, llámese DGA o llámese el OEC, y la consulta a la Junta, bueno, el criterio rector, que es el de la DGA y la OEC, y el criterio o la decisión que se anota o que se formula a través de la consulta, la Junta no la reemplaza. ¿Por qué razón? Porque la función consultiva opera justamente en el terreno donde
el ente rector, el OS o la DGA, no pueden llegar, ¿no? ¿Cuál es a donde no pueden llegar? A lo técnico, que es el caso concreto. La afectación real de la ruta crítica, por ejemplo, el caso concreto, ¿cómo? La afectación real de la ruta crítica, la compatibilidad del expediente con el terreno, la causalidad de un atraso, la razonabilidad de un mayor metrado. Ahí no hay opinión del rector que valga. Ahí hace falta, en realidad, un experto que esté viendo la obra. ¿Y quién es ese experto independiente, técnicamente suficiente? La Junta, a través de sus adjudicadores. ¿Mm? Entonces, acá también tengo que hacer una precisión honesta, ¿no? Que esto lo que estoy señalando no es impunidad. Y debo decirlo puntual, no es impunidad. El artículo 27 blinda tres cosas, o más bien, no blinda tres cosas. No blinda la decisión contraria a una norma imperativa. No blinda la decisión inmotivada, ni la que se separa de una opinión recibida sin explicar por qué. Y por supuesto no blinda el dolo ni la colusión. El blindaje, recordemos, según la normativa, protege el criterio técnico, no la irregularidad. Entonces, lo anterior sigue un colorario metodológico, ¿no? Metodológico que quisiera dejar bien marcado. El funcionario no está obligado a acoger la opinión consultiva. Está obligado a considerarla y a decir por qué la coge y por qué se aparta de ella. Apartarse motivadamente está tan protegida como acoger la opinión consultiva. Esto desactiva el falso dilema que hoy paraliza a la entidad, creer que consultar obliga a obedecer. Esto hasta aquí, Daniel, respondo a la primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta que has planteado es cómo potenciar la función consultiva. Entonces, yo aquí he propuesto 7, digamos, medidas que pueden servir para potenciar la función consultiva. Son 7 medidas en sede de JPRD, en sede de la entidad y en sede sistémica, es decir, puede acogerse como un lineamiento para el OCE o un criterio orientador para la Contraloría. Y con esto termino, es algo concreto, ¿no? En sede de JRD, ¿cómo podemos potenciar la función consultiva? 4 medidas que propongo. Primero, lo que ya hemos dicho y hemos coincidido con Cristian y Edward es la pedagogía del blindaje en la reunión informativa. En la reunión informativa tenemos que hacer pedagogía del blindaje que estoy explicando. El numeral 9.8 de la directiva vigente obliga a la Junta a convocar dentro de los 5 días posteriores a la suscripción del contrato tripartito a una reunión informativa para explicar su propósito, funciones, operatividad y la importancia del deber de colaboración en la prevención de conflictos. Hoy esa reunión se agota en plazos, honorarios, logística. Propongo que se incorpore como punto obligatorio de agenda la explicación del artículo 27 de la ley y de la cuarta disposición complementaria final de la ley 29.622. Es decir, ¿qué es una decisión discrecional? ¿Cómo se sustenta y hasta dónde llega el control? Ese es el momento fundacional del contrato. Y ahí se instala la cultura preventiva o no se instala nunca, finalmente, ¿no? El otro es el consentimiento anticipado en el acta de inicio de funciones, hablando de las medidas para la JPRD, ¿no? Consentimiento anticipado de acta de inicio de funciones. El verdadero cuello de botella del numeral 9.12 es el consentimiento escrito previo de la otra parte. En la práctica, quien recibe un pedido sospecha una emboscada procesal o una emboscada técnica y simplemente no contesta. La solución está a la mano y no requiere modificar ninguna norma. El anexo 3 de la directiva vigente, el modelo de acta de inicio de funciones, habilita expresamente en su punto 9 a que las partes incluyan las disposiciones adicionales que consideren pertinentes
en atención a las particularidades de la obra. Propongo incorporar ahí una cláusula de consentimiento anticipado por materias. Por ejemplo, ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos, compatibilidad del expediente técnico, mayores metrados, afectación de la ruta crítica. Con eso, el consentimiento deja de negociarse caso por caso y la consulta se podría activar en horas y no en semanas, y se perdería el temor a la emboscada. Tercero, se debe establecer un estándar mínimo de contenido de la opinión consultiva. Una opinión no es utilizable como sustento si no sirve para nada. Propongo una estructura mínima. Por ejemplo, la pregunta tal como fue formulada. Los hechos y documentos considerados con fecha específica. El marco contractual y normativo sobre el que se desarrolla la consulta. Las alternativas evaluadas y sus riesgos. Y el criterio técnico y su fundamento. Y además, la advertencia expresa de no vinculancia y de no prejuzgamiento de la opinión consultiva. El cuarto elemento es el más importante. Si la opinión muestra alternativas y riesgos, el expediente acredita por sí solo lo que exige la cuarta disposición complementaria de la Ley 29.622. ¿No? ¿Cuál es? ¿No? El expediente acredita por sí solo la consideración adecuada de los hechos y riesgos que exige esta norma. Y por último, a nivel de JRD, las visitas periódicas como cantera de consultas. El numeral 9.9 de la directiva fija 11 puntos mínimos de agenda para cada visita periódica. 3 de ellos son cantera directa de consultas. La revisión de las consultas al expediente técnico que están en trámite, la revisión de los adicionales y deductivos en trámite y la presentación de los planes y acciones propuestos por la Junta para prevenir conflictos o discrepancias. Ahí cada mes está la lista de candidatos naturales para una opinión consultiva. En este caso, propongo que la Junta cierre cada visita identificando expresamente qué punto merece una consulta y lo proponga por escrito en el informe que conforme al numeral 9.8 debe notificarse a las partes dentro del plazo de los 10 días siguientes. Entonces ya tenemos mapeado cuáles son las posibles consultas que pueden tratarse en el ejercicio de la función consultiva, ¿no? Y en sede de entidad contratante, brevemente, propongo instaurar o generar un protocolo interno de decisión asistida, por ejemplo. Que la entidad apruebe un protocolo que liste las materias en que la consulta es recomendable, ¿no? Defina quién la propone. En este caso, recordemos que hay un coordinador, según el artículo 169 del reglamento, también puede ser la supervisión, y además quién la autoriza. Y sobre todo, que obligue a que el informe o la resolución que decide contenga una cápita expresa, opinión consultiva de la JPRD. ¿No? Y por último, canalizar la consulta hacia el Comité de Gestión de Riesgos. Este es un punto poco explorado y la directiva lo facilita. El artículo 156 del reglamento crea en obras avanzadas que superan los 50 millones de soles un comité de gestión de riesgos para evaluar y tomar decisiones, que aprueba estrategias de respuesta y hace seguimiento a alertas tempranas. Y el numeral 9.9 de la directiva lo incorpora como participante de las visitas periódicas, encargado de exponer la actualización de la matriz de riesgo y las alertas tempranas detectadas. Llevar allí la opinión consultiva tiene dos ventajas. La primera, la inserta en el instrumento natural de la prevención, que es la matriz de riesgos. Y la segunda, distribuye la decisión en un cuerpo colegiado, lo que reduce de manera muy concreta el temor individual del funcionario que hoy firma solo o que hoy tiene que decidir de manera individual. Y en el caso de sistémico, tratar de que el OEC o la Contraloría generen criterios orientadores, ¿no? O sea, una opinión o un criterio orientador específico de la Contraloría o el OEC en realidad ayudaría mucho porque nos quitaría el temor de encima, ¿no? Entonces, cierro con 5 conclusiones.
La primera, la función consultiva no tiene un problema normativo, tiene un problema de destino. Termina con una decisión discrecional que el funcionario teme adoptar. La segunda conclusión. El artículo 27 de la ley, leído junto con el artículo 26.1 y con la cuarta disposición complementaria final de la ley 29.622, cambia la naturaleza del riesgo. El estándar del control es el rigor técnico y el sustento, no el acierto en el resultado. La tercera conclusión. La opinión consultiva es el mejor insumo disponible para acreditar ese rigor. ¿Por qué razón? Es técnica, es independiente y contemporánea al hecho y consta en el expediente con fecha cierta. Y es además el eslabón que convierte la prevención informal en sustento utilizable. La cuarta conclusión es, su valor institucional no depende de que sea acogida. Acogerla motivadamente y apartarse motivadamente protegen por igual. Consultar, ojo, no obliga a obedecer. Y finalmente, no lo he desarrollado, pero sí conviene tratarlo, su costo marginal es cero, porque el honorario mensual del adjudicador o del colegiado ya retribuye el acompañamiento permanente. Es decir, generar opiniones consultivas sobre aspectos identificados en obra que van a devenir en controversia está dentro del mismo honorario que se le está pagando a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Gracias, gracias Daniel por su Bien, tiempo y muchas espero que gracias, les haya servido. Jorge. Muchas gracias, Jorge, por tus alcances. Solamente dos ideas de mi parte, ¿no? Para continuar con el diálogo con Edward y con Cristian. Eh, el empalme, el puente que haces entre la función preventiva con la consultiva, ¿no es cierto? Y su dimensionamiento dentro del ámbito de la discrecionalidad del funcionario público, porque entiendo que ahí está reposando gran parte de tu exposición. Muy importante llamar la atención en que la discrecionalidad de la función pública es un concepto que no es nuevo, existe desde el año 2010. Es correcto lo que dices con la ley 29622, ¿sí? Entonces, ahí es llamar la atención tanto a las entidades como, digamos, a los contratistas y a los adjudicadores también, ¿no es cierto? Que lo que puede viabilizar ni siquiera el éxito de una función preventiva, sino probar la función preventiva, son las aguas de la discrecionalidad. No todo lo que sucede en materia de ejecución de un contrato de infraestructura está arreglado. Hay un porcentaje bastante grande de lo que las partes pueden decidir y pueden gestionar, ¿sí? Entonces, ese concepto es importantísimo, ¿no? Y la referencia al miedo, ¿no? El miedo, digamos, claro, generalmente cuando hablamos del miedo del funcionario, de la Contraloría, ¿no es cierto?, al cuco de la Contraloría, lo hacemos bajo un punto de vista de que paraliza la función. ¿Es malo sentir temor? No, no es malo sentir temor. Pero si es un temor que te impulsa, es es un buen temor, ¿no? Es un uso adecuado de procesar la gestión del temor. Pero si del temor te va a paralizar, ahí obviamente estamos hablando de una gestión inadecuada de dicha emoción que en los funcionarios abunda, ¿no? Entonces, ahí es muy relevante, ¿no es cierto?, el tema de la discrecionalidad. ¿Qué es lo que permitiría pasar del temor que paraliza al temor que te impulsa? La discrecionalidad, ¿no? Eso es, digamos, algo muy importante. Y lo segundo, digamos, acá para dar paso, me da la impresión que las 7 pautas que estás comentando eh, pasan mucho, Jorge, por lo que puede hacer la entidad, ¿no? Para propender que la función consultiva sea constructiva. ¿No? ¿Te entendí eso? Que pasa mucho por la entidad.
o es una caja de herramientas a la cual puede aportar también el contratista? Digamos, si nos puede responder en corto, por favor. Sí, en realidad pasa mucho por la, digamos, intervención activa de la JRD, creo yo, Ok. ¿no? Porque, ojo, acá hay una pauta de pedagogía que se puede incorporar en la reunión informativa, ¿no? Lo que pasa es que como Acá hay hablabas de una, anexos, de guías, claro, claro, o sea, lo que pasa que en la reunión informativa los adjudicadores pueden señalar lo que estamos tratando acá. Oye, la función consultiva, es que acá hay que entender, por primera vez en la normativa en contrataciones se ha regulado el uso de la función de la facultad discrecional en contratación pública, convirtiendo al artículo 27 en una norma especial frente a la general, ya, ¿correcto? Es más, te dice el artículo 27 que el uso de la facultad discrecional se debe ejercer en función a el principio de valor por dinero y los otros principios que informan transversalmente la contratación pública. Y te dice cómo controlar. Oye, controlas verificando si existe norma que faculte el ejercicio de adoptar una decisión discrecional, que prácticamente todas las decisiones que se toman en contratación pública son decisiones discrecionales. Y te dice además, ojo, el control no puede versar sobre el rigor técnico y el sustento para adoptar. Y el sustento es justo eso, lo que la opinión de la JRD en ejercicio de función consultiva. Por eso es que también planteo como elemento dinámico de la JRD que en el acta de inicio de funciones se digan qué materias pueden ser planteadas en forma directa sin necesidad de pedir el asentimiento de la contraparte. Esto funciona para el contratista o para la entidad. ¿Qué materias se pueden plantear ahí para realizar consultas y activar la función consultiva? ¿No? Y el otro punto importante es que las juntas establezcan, o en este caso los centros, establezcan un estándar mínimo de estructura de cómo debe desarrollarse una opinión consultiva, ¿no? Y lo fundamental que me parece a mí es que como la actuación de la Junta es dinámica, permanente, directa, está en obra, ella sabe qué sucede en obra. Entonces, estas pautas la Junta las debe promover. ¿Y por qué planteo que las debe promover? Porque si no la promueve la Junta, el temor va a persistir. El temor se quita, digamos, eh, dando a conocer cómo se puede desarrollar, cómo se puede adoptar una opinión que proviene de la función consultiva. Incluso hay que tomar en cuenta que la función consultiva nos puede llevar a la vez también a la función preventiva y nuevamente a la función consultiva. Entonces, como digo, es un circuito que debemos utilizar y no lo estamos viendo así. ok, ok, muy bien, muchas gracias, Jorge. A ver, digamos, Edward, digamos, quisiera aprovechar esta intervención de Jorge para hacer otro empalme, ¿no? Con los temas que están reservados para tu exposición, pero eh, mucho de lo que tiene que ver con la exposición de Jorge está vinculado con la gestión de los contratos, ¿no? Entonces, porque implica, o sea, digamos, independientemente de quién haga el planteamiento de la metodología, los formatos y demás, ¿no? Digamos, la posición de Jorge es que vaya por una iniciativa de la JPRD, pero tiene que ver con la forma de cómo se plantea un contrato que se va a gestionar. ¿Qué opinión tienes de la opinión de Jorge? Y acá vamos a lo tuyo. ¿Cómo eso impactaría o cómo ha cambiado la gestión de los contratos? Ok, Daniel, gracias. Sí, a ver, en principio yo soy un asiduo creyente de que cuanto menos regulación tenemos, es mejor para la ejecución contractual. Hemos pasado de ejecutar contratos con el RULCO, añorado esa ley, porque era una ley. eh, no tengo las estadísticas, pero
con toda seguridad y sin temor a equivocarme, la cantidad de obras paralizadas con ese sistema es muchísima de la que tenemos, muchísimo menos de la que tenemos ahora. Entonces, el hecho de que tengamos mayor regulación más bien hace que esa parte cultural que tenemos que evitar en la administración pública desaparezca, porque justamente los órganos de control, los órganos que hacen ese seguimiento, dicen, en este punto no incumplió tal literalidad. Y nos volvemos muy literales en los contratos, desde el punto de vista de control estoy hablando. Entonces, el reglamento, la directiva dice tal cosa, usted no cumplió. Oye, pero el enfoque de valor por el dinero que está manifestando Jorge, del cambio del paradigma, o sea, ¿en qué ha perjudicado al Estado esa literalidad? No sé, pero la norma lo dice y tienes que cumplirlo. Por ejemplo, la penalidad al residente de obra porque un día no lo encontró el funcionario de control. Ya, ok, no estuvo el residente o no lo encontraste en el momento que lo fuiste a buscar a su oficina, estaría haciendo adquisiciones. Estaba trabajando para la obra. No, penalízalo ya, ok. Pero ¿en qué ha perjudicado el avance de la obra el no haber encontrado al residente de obra? Entonces, a esa literalidad van los órganos de control. Y no es por el avance, el rendimiento, el valor por el dinero, no, sino van a ver esas letritas chiquitas que están metidos en los contratos. Y eso es lo que tenemos que afrontar, cambiar, esa cultura confrontacional que tenemos en los contratos. Y bueno, ya yendo al tema que me mencionas, Daniel, de qué es lo que ha cambiado, pues en principio quien genera, quien saca los contratos, evidentemente es la entidad pública, merced a una necesidad de cubrir alguna satisfacción que esté pendiente de satisfacer en la población. Entonces, ¿qué hemos cambiado en esta forma de gestionar los contratos? Pues sí, se ha cambiado todo ese marco normativo procedimental. Hay una transformación profunda, desde no estar enfocado solo al tema administrativo procedimental, sino lo que mencionaba Jorge, el tema, por ejemplo, del valor por el dinero, cambiar lo que dice el artículo 27 de la ley, me parece, esa facultad discrecional y rigor técnico del comprador público, ¿correcto? Donde se quite ese miedo a firmar. Entonces, esa facultad la tienen por ley, pero ¿cómo hacemos para que finalmente la adopten? Ahí está la dificultad. Entonces, ahorita las entidades públicas efectivamente tienen un marco normativo, debieron haber cambiado, pero en la práctica no, no han cambiado. Pero ¿qué es lo que no ha cambiado? El plano cultural, el plano operativo. Entiendo que ese cambio va a ser progresivo, paulatino y evidentemente, como Jorge lo ha manifestado, Cristian también, es heterogéneo, porque dependerá, puede, de qué nivel de gobierno es el que está, al que le estaríamos haciendo esa pregunta, ese cuestionamiento. ¿Están gestionando adecuadamente los contratos? ¿Han cambiado la forma de gestionar los contratos? Y tenemos puesto un abanico de respuestas dependiendo del nivel de gobierno que se tiene. Y coincido que mantenemos esa barrera cultural del temor al control. Ya no es necesariamente al que algo estamos haciendo mal, sino nos van a observar lo que se le ocurra al funcionario que esté haciendo esta labor de control. Entonces, el, el cambio normativo, yo creo que sí es fundamental, es sustancial ver el énfasis que se le está dando a la eficiencia, a los resultados, a la gestión de los riesgos y a todo el concepto de valor por dinero. Entonces, eso normativamente está bien, pero ¿qué está sucediendo en la práctica? Por ejemplo, en riesgos ha dado preponderancia a la matriz de riesgos, se ha legislado un poco más respecto a su importancia, pero
Si está trasladado al expediente y queda como letra muerta, donde no se actualizan los riesgos, no se asigna al responsable de riesgos, no hacemos esa, digamos, seguimiento, y estoy hablando en término plural, ni la entidad, ni el contratista, y de repente tampoco nosotros como adjudicadores, hacer ese seguimiento permanente a los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que debemos cambiar para que esto llegue a mejor término? Nosotros como Junta, tener una administración más cercana en el desarrollo de la obra, eh, aportar para una gobernanza permanente, de tal forma que toda la actuación de la Junta, como coincidimos creo en el panel desde el inicio, hacer esa docencia. Pero esa docencia no solo va a ser en la reunión informativa, en la primera reunión en campo que tengamos, sino de manera permanente. Porque esos temores, ese miedo que estamos claramente identificando, lo vamos a poder levantar, subsanar en el tiempo. ¿Cuándo? Cuando ganemos la confianza del funcionario, del residente, del supervisor. ¿Y cómo vamos a lograr ello? Diciéndoles y demostrándoles que las actuaciones que están desarrollando, que están adecuadamente documentadas, lo que está reclamando Jorge, estén, primero, conforme a derecho y segundo, que se está cumpliendo el objetivo de la contratación. Entonces, sí es fundamental que nosotros aportemos en esa gobernanza contractual. Respecto a digamos, a los temas de control, a cantidad de obras paralizadas que tienen problemas, yo creo que no va a ser posible cambiarlo si es que no hay un cambio estructural. Es decir, desde el órgano de control, la función contractual que indica esta regulación de control concurrente, por ejemplo, ya está metiéndose, está involucrándose en la gestión, no necesariamente en el control. La CGR es un órgano de control, no de gestión, pero las decisiones que está tomando hace que el funcionario que administra el contrato cambie esa decisión, esa gestión, esa función preventiva que estamos llevando a que no, va a venir la Contraloría y me va a determinar una responsabilidad por una decisión que he tomado. Pero ahí viene el tema también de docencia. Señores funcionarios, a ustedes no los van a sancionar por una decisión, los van a sancionar por el incumplimiento de alguna ley, reglamento, al criterio, que el término que usa la Contraloría. El criterio, ¿qué criterio incumplió? Por eso le van a sancionar. Entonces, cuanto más criterios haya para sancionar, pues mayor va a ser el riesgo del funcionario. Entonces, no estamos cambiando en la forma de gestionar porque todavía mantenemos una cultura defensiva contractual. No estamos cambiando a la función pública desde, digamos, cubrirse en esa, proteger el interés público. Oye, proteger el interés público es cumplir la obra en el costo, en la calidad, en el tiempo que lo haya establecido la entidad pública, ¿correcto? Pero no es proteger el interés público cuando se le determina una responsabilidad al funcionario porque no penalizó los X días que el residente de obra no estuvo en obra. Ahí estás protegiendo el interés público o estás simplemente cumpliendo lo que dice contractualmente la regulación sobre la materia. Entonces, ese es el fondo, el paradigma que tenemos que cambiar. Toda esta cultura defensiva en la administración de los contratos. Sí, para simplemente cerrar la intervención en ese sentido, Daniel, es que lamentablemente la normativa acompaña, sí, desde el punto de vista formal, pero culturalmente, procedimentalmente, las entidades públicas todavía no están entrando, no están
eh, cumpliendo a cabalidad este nuevo espíritu que tiene la ley de contrataciones hasta que no se cambie ese paradigma de pasar de contratos de gestión reactiva, muy formalista, defensiva en la administración de contratos, a estos contratos más colaborativos, como se les está llamando. Bien, una pregunta, escuchándolos a los tres, ¿no? Y quisiera que me respondan con un monosílabo para ver si hacemos algo proactivo ya en estos últimos minutos. Empecemos por ti, Edward. Para ti, digamos, la función preventiva sería mejor si no hubiese o no existiese el temor de los funcionarios a tomar decisiones. Definitivamente que sí, Ok, ok, muy sí. bien, muy bien. Jorge, la misma pregunta para ti. ¿La función preventiva tendría mayor impacto o tendría mayor alcance si es que no existiese el temor de los funcionarios? En un monosílabo, por favor. Sí, sí, Ok. sí. Acá, una licencia, por favor. Una licencia, Daniel. Es que ojo, no hay que olvidar que la función preventiva detecta cuáles son los problemas, debe detectar cuáles son los problemas, la función preventiva. Y para detectar cuáles son los problemas, cuáles son los impedimentos, cuáles son las deficiencias, cuáles son las interferencias, cuáles son las disrupciones, está la función preventiva que se debe utilizar de manera más proactiva, más eficiente, más eficaz. La consulta documenta y la decisión materializa. Claro, Entonces, ya. ¿no? Me queda claro, Jorge. Y Cristian, la misma pregunta para ti, aunque creo que sé cuál va a ser tu respuesta. ¿La función preventiva tendría mayor impacto si no hubiese temor de los funcionarios? Exactamente, Daniel. Considero que sí, Muy ¿no? bien, muy bien. Sí, No sí, sé más bien si... muchas gracias por esa respuesta, porque viniendo de profesionales tan experimentados como ustedes en el ámbito, es muy valioso, ¿no? Entonces, aquí es muy importante establecer cuáles serían los mecanismos que podrían propender, no como norma probablemente, mecanismos que podrían propender a que la función preventiva tenga mayor impacto. Uno de ellos, en la línea de lo que ha comentado Jorge, es el impulso adecuado de la función consultiva, ¿no? Dos, el mayor entendimiento de lo que es la discrecionalidad, ¿no es cierto? Como herramientas para superar ese temor. O sea, recordemos que el temor es una emoción humana muy propia, ¿no es cierto? O incluso que lo comparten los demás seres del planeta Tierra, ¿no? Entonces, el temor es una emoción muy natural, pero acá es dar herramientas para encauzar esa emoción, ¿no es cierto? Gestionarlo adecuadamente. Entonces, lineamientos para la función consultiva, entendimiento de lo que es la discrecionalidad, ¿no es cierto? Pueden ser herramientas que pueden servir para eso. Una experiencia muy personal. Yo formaba parte del sector público durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, durante casi 15 años. Por ejemplo, digamos, algo que puede ser útil, ¿no? Para los funcionarios es para encauzar ese temor es causalmente tener en cuenta de qué es lo que exactamente lo que te puede acarrear una responsabilidad. Y es tener tu RIT a la mano, cuáles son las infracciones de tu empleador y tener a la mano también, en ese momento, la directiva de Contraloría de Sanciones. Ahora no es una directiva, ahora es una ley, ¿no? Y para, digamos, aplacar los temores de los funcionarios, les comentaré que ahora las infracciones son menores que antes, ¿no? Entonces, en cantidad me refiero. Entonces, en la medida que se tenga a la mano cuáles son las infracciones de acuerdo a tu RIT, a tu reglamento interno de trabajo, ¿no es cierto? Y las infracciones que para la Contraloría son sancionables, ¿no? Yo creo que puede ser una recomendación también muy importante para, digamos, encauzar una emoción muy natural, ¿no? Pero la idea es hacer que sea algo que propenda, ¿no es cierto?, a la toma de acción y no a impedir acciones. Bien, a ver, entonces, y por último, la última pregunta, con esto cerramos el panel, por favor, Edward, de acuerdo a lo programado.
Recordemos que estamos dentro de la frecuencia de la ley 32069. No estamos hablando de otras frecuencias contractuales o normativas. No estamos hablando de FIDIC, no estamos hablando de NEC, ¿no es cierto? Ni ninguna otra. Estamos hablando de ley 32069. ¿Cómo los centros han fortalecido, ¿no es cierto?, eh, la existencia de estas JPRD, Edward. A ver, considero que sí, hay un fortalecimiento ahí. Recordemos que ahora, por ejemplo, el regajo, pues, de todo un abanico de centros, ha establecido algunos criterios para que logren su registro. Evidentemente, no compartimos el exceso, por ejemplo, de pedir metros cuadrados de área o tamaño del baño del centro para que pueda funcionar adecuadamente. Eso corresponde pues al ámbito municipal, a quien da la licencia de funcionamiento, corresponde a otra área, ¿no? O sea, no puede el regajo pretender pues controlar ese tipo de situaciones para que a partir de ello determinar que tal o cual centro es mejor o no que otro. Lo que Jorge nos comentaba, por ejemplo, pedirles a los centros la relación de decisiones, de opiniones no consultivas o cómo han resuelto, la cantidad de juntas que se tienen, la cantidad de, no sé, adjudicadores asociados a esas decisiones. Eso es lo que debería tratar de verse, promulgarse y en función a ello de repente comenzar a medir. La institucionalidad sí es buena, uniformizar pues registros, trazabilidad, identificar a los adjudicadores, sistematizar las actuaciones, evidentemente facilita la supervisión, o sea, tiene un montón de aspectos buenos y fundamentales que exista ese registro, pero pues meridianamente pues de conceptos razonables, ¿no? O sea, se les pide pues el ISO, anticorrupción, calidad, reservar digamos, la inmaculada concepción de los documentos, el cuidado, el guardado de los documentos. Pero dónde podemos estar fallando como centros. Ya es justamente en esa parte de la función preventiva. De repente tenemos que migrar de los centros donde básicamente funcionaban, entre comillas, como una situación de mesa de partes, trasladar los documentos, los pedidos, etcétera, a promover ya desde el punto de vista institucional a cómo con la actuación del centro, más bien ayudar a las partes a resolver. Y resolver viene desde el punto de vista de docencia, que los centros tengan esa área, vamos a decir, que se haga la docencia. De repente el propio centro promueva y diga, primera reunión, señores adjudicadores, ustedes tienen la obligación de señalar sus funciones y nosotros tenemos este modelo, esta forma. Acá está, si quieren, el PowerPoint para que hagan ustedes sus modificaciones, lo adecúen a la situación especial de este proyecto y hagan esa función. Y durante todo el proceso de acompañamiento hasta la liquidación, no es que se elimine, sino se tiene que hacer una docencia permanente para que el modelo subsista, digamos, ¿no? Y no lo llevemos pues a un modelo arbitral, ¿no? Donde los expedientes básicamente, o los centros básicamente pues administran las actuaciones, el va y viene de los documentos. Eso yo considero que deberíamos mejorar como centro para justamente que no quede, digamos, de forma vacía, de que tenemos que promover los acuerdos previos, etcétera, sino ya desde el foro institucional del centro no solo acompañe, sino también haga ese hincapié a sus adjudicadores y ver el valor de lo que nosotros justamente en este foro estamos comentando respecto a la conveniencia
de todas estas alertas tempranas, no quieres que use términos de los otros contratos, pero claramente toda la promoción preventiva que está regulada en esta ley de contrataciones, las podemos hacer y con la ayuda del centro también. No, reitero, no solo ser un centro donde administre el vaivén de los documentos. Muy bien, Edward. Digamos, muy importante. No, de hecho, definitivamente el regajo lo que ha permitido, y ese creo yo una de las ventajas de la formalización, ha permitido visibilizar los buenos centros que había, ¿no? Entonces, claro, obviamente tenemos todavía un reto para potenciar la función preventiva dentro de esta frecuencia normativa. em, y es creo, un campo de exploración y una cantera de oportunidades que dependería básicamente de los intervinientes principales del contrato, ¿no? Entonces, bien, a ver, sus últimas palabras, porque creo que ya nos hemos pasado del tiempo, pero creo que, digamos, eh, para el coordinador del centro, ¿algunas preguntas? ¿Se permiten algunas preguntas o no? ¿O pasamos a las palabras finales de cada uno de los expositores? Kadir, Bueno, estimados panelistas, invitamos a la audiencia, al público que hoy nos acompaña, a ver si tienen alguna consulta previa, puedan decirla creo que ahora o podemos tal vez resolver, comunicarla en el chat. Por el momento todavía no tenemos ninguna consulta, doctor Daniel. ¿no? Bien, entonces, bueno, entonces pasemos a las palabras finales. Creo que ha sido una mesa bastante dinámica. Empezamos por ti, Cristian, tus palabras finales, por favor. A ver, más o menos tratando de resumir lo que hemos señalado cada uno, incluyéndote a ti, Daniel, en este panel, es que creo que hay una importante labor por parte de los adjudicadores, ¿no? De los docentes, del mismo centro, de dar a conocer principalmente este enfoque preventivo de la normativa, ¿no? Ahora, importante lo que nos dijo cada uno de ustedes y respecto a lo que señalaba Jorge y también a su vez Edward, si bien es cierto, ayudaría posiblemente que esté escrito en algún documento, porque nos hemos acostumbrado tanto a que haya reglamentación, ¿no? Y que las posibilidades de qué hacer, pero creo que como también lo ha dicho Jorge, está escrito, sino que el funcionario público a veces prefiere que se le diga qué hacer, no solo qué hacer, sino cómo hacer, ¿no? Pero también ha señalado Eduardo que la sobrereglamentación a veces no ayuda porque precisamente en esa sobrereglamentación podría el órgano de control señalar, oye, no cumpliste con tal paso porque se dice qué hacer y cómo hacer, va a haber pasos, ¿no? Un procedimiento escrito. Lo que creo ahí es que esta labor de resaltar el enfoque preventivo, que no es solamente para que la JPRD pueda hacer mejor su labor, sino precisamente para reducir, porque mucho hablamos de las estadísticas que nos presenta la Contraloría General sobre las obras paralizadas, ¿no? Para reducir esta brecha de obras paralizadas y la brecha de infraestructura. Entonces, creo yo que no solamente es labor de los que ya mencioné, sino también una lectura distinta que podríamos tener nosotros como adjudicadores y lo que podemos trasladar a los servidores y funcionarios públicos, podría ser para el órgano de control otra lectura completamente diferente porque tienen pues posiblemente otro chip, ¿no? Otra forma de pensar y quién instruye, ¿no? A estos profesionales, ¿no? Creo que también sería importante de que el OS lleve este nuevo enfoque, este nuevo paradigma de la normativa a estos profesionales de los órganos de control, ¿no? Para que su lectura no sea distinta a la que nosotros como adjudicadores o con los centros o los docentes podrían transmitir al público en general, tanto a la parte al sector público como al sector privado, sino que también haya una coherencia con lo que ven en la misma normativa, en la misma lectura, ¿no? Pero de repente otra interpretación. Entonces, es importante también que a ellos se les traslade este enfoque, este nuevo paradigma, para que después no vuelvan a suceder estos problemas que finalmente terminan
nuevamente recrudeciendo en el temor de los funcionarios de los servidores públicos de que de repente puedan salir absueltos, pero después de un largo y tedioso proceso, ¿no? Creo que la labor es de todos, inclusive también del OS, ¿no? Bien, muy bien. Muchas gracias, Cristian. Em, Jorge, tus palabras finales, por favor, brevemente. Para no explayarme mucho, quiero cerrar con 6 frases cortas de todo lo que hemos escuchado todos acá. La primera, que la función consultiva no falla por diseño normativo. Eso no tenemos que olvidarlo. No falla por diseño normativo. Falla porque desemboca en una decisión que nadie quiere firmar. El segundo punto que debemos tener claro es que la ley no exige al funcionario acertar, le exige rigor técnico y sustento. El tercer punto es que la opinión consultiva es la prueba documental por excelencia de que hubo consideración adecuada de los hechos y riesgos en el momento oportuno. Y eso es lo que nos salva del control, ¿no? Y la prevención detecta, la consulta documenta y la decisión materializa. Entonces, lo que el funcionario no puede llevar al expediente, hay que recordar, es una conversación. Lo que sí puede llevar al expediente o materializar con trazabilidad es una opinión escrita. Y finalmente, consultar no obliga a obedecer. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muy, muy claro, Jorge. Muy, muy agradecido por tus alcances. Edward, tus palabras finales, por favor. A ver, Daniel, yo me quedaría con lo que hemos indicado y lo que he escuchado de mis copanelistas es el conocimiento. Independientemente si es en la parte de la contratista o de la entidad, del funcionario público, es el conocimiento que tienen que tener al momento de ejercer ese cargo. Eh, Me ha tocado estar en diversos paneles, en juntas, donde el funcionario público realmente desconoce del marco normativo de la función pública. Y la función pública en la ejecución contractual de obras, pues no solo es la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento y sus directivas, sino la función pública es todas las leyes de la República. Y las leyes de la República también son las leyes de la Contraloría. Entonces, ese temor que hemos conversado hoy día nace, para mí, desde mi modesto punto de vista, del desconocimiento de los funcionarios o de los actores en este ecosistema de las leyes que gobiernan, digamos, ese temor hacia los órganos de control. En tanto y en cuanto conozcamos a cabalidad de qué es lo que dicen estos documentos, nos vamos a dar cuenta de que por decisiones no nos pueden sancionar. De repente tendrán que determinar qué criterio incumplido, ya. Por la consecuencia de la decisión, tampoco. Entonces, eso es un poco lo que señalaba Jorge, que ya está incorporado en las normas. Y simplemente para cerrar tengamos esa docencia y traslademos conocimiento. Y esto es permanente, no es que ya llegue al conocimiento, no, es permanentemente en el tiempo. Gracias. Bien, muchas gracias en nombre del panel, de Cristian, de Jorge y de Edward, y del mío propio, a Ancagua, por la oportunidad de poder estar ante ustedes y dar estos alcances de una temática bastante importante. Eh, va a haber cambios normativos. Yo creo que este panel puede servir para sacar algunos insumos importantes